Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenido a un nuevo vídeo. Estoy con Enrique, él es el intendente de la Unidad Especial de Caballería de la Policía Local de Córdoba y vamos a conocer un poco más sobre esta unidad especial, en qué consiste, quiénes forman parte de ella. Y bueno, Enrique, bienvenido. Muchísimas gracias por querer compartir con nosotros un poco más sobre la Unidad Especial de Caballería. Muchas gracias. Gracias a vosotros sobre todo por darnos este espacio tan fantástico que tanto nos gusta, ¿no? Cuéntanos quién es Enrique, quién es el intendente de la Unidad Especial, qué es la Unidad Especial de Caballería y quién la forma. La formamos 10 personas, 10 policías, hay 2 instructores, un oficial, jefe de escuadrón, el resto de los jinetes que la componen, que también a su vez son instructores y jinetes, y yo que comparto con ellos pues el doble paso entre la unidad de seguridad ciudadana pura y dura y la unidad especial de caballería que bueno, antes venía mucho más tiempo y ahora me queda un poquito más de espacio. Y además compartido también con participación ciudadana, que es otra de las grandes áreas que tengo orgánicamente a mi cargo. ¿Y en qué momento decides formar parte de esta unidad especial? Cuéntanos un poco sobre tu historia o sobre tu evolución hasta llegar aquí. Pues esto empezó como una aventura en el año 2003 haciendo pequeños servicios de refuerzo y se convirtió en una pasión, vocación ecuestre desde que tuve acceso a la policía y luego posteriormente pues ya es prácticamente una forma de trabajar absolutamente especial, no tiene nada que ver, no es comparable con cualquier otra unidad. Sí, porque además es una unidad muy especial porque no solo la formáis personas, sino también, como estamos viendo, caballos. Ahora conoceremos un poco más a todos los caballos que forman parte de esta unidad, pero cuéntanos más o menos cuántos caballos tenéis, qué tipo de caballos forman parte de la Bueno, unidad. lo de especial ha sido fantástico porque es especial por muchas razones. Primero, porque este trabajo requiere una vocación en todo el sentido, estés donde estés, pero trabajar con animales requiere un plus. Es un plus de implicación, un plus de peligro, un plus de responsabilidad. Tenemos que seguir haciendo el trabajo que hacemos como policías, pero a caballo, con lo cual también genera esa gran carga de responsabilidad. Luego es especial porque la capacitación que tienen los jinetes no es igual, es un plus más añadido a la formación común que tiene todo policía. Y luego también es especial porque estamos sujetos a condiciones muy especiales, no solamente horarios laborales, sino de una disponibilidad prácticamente absoluta a lo que haya que requerir, ya sea un salvamento, un rescate, una localización de una persona desaparecida, una situación, por ejemplo, de romería o de fútbol declarado de alto riesgo, la feria, en fin, todos los eventos en los que hay animales de promedio o grandes masas o tumultos o riesgos de orden público, aparecemos nosotros. Con lo cual, esos eventos requieren una especial presencia de caballería porque son una herramienta preventiva de primer catálogo. Claro. De hecho, bueno, si ya habéis visto otros vídeos del canal, ya grabamos un vídeo con ellos en uno de estos eventos, como comentas, que fue el de la cabalgata de los Reyes Magos de Córdoba, que os voy a dejar el enlace también por aquí para que lo podáis ver porque está muy interesante y ahí vemos en concreto a la unidad en acción en un evento muy importante para la ciudad. Ahí va, en un evento sí, de carácter representativo, de las 3 grandes funciones que tienen las unidades de caballería. Bueno, una es representativa, que es la que habitualmente hacemos de gala, o incluso con los alguaciles en la Plaza de Toros. Además somos la única policía de toda España que todavía ha conseguido esa tradición y mantenerla en el tiempo, del año 1604, que ya es tiempo. Y luego tenemos otras 2 grandes funciones, la preventiva y la de control o mantenimiento de seguridad ciudadana de orden público o control de masa. Bueno, y además estáis ubicados en un sitio muy especial, que son las Caballerizas Reales de Córdoba. ¿Qué te parece si pasamos al Guadarnés y ahí me sigues contando un poquito más sobre la historia de la unidad? Pues venga, vamos a ver la cuna del caballo español. Enrique, estamos ahora en el Guadarnés. Cuéntanos sobre la historia y la evolución de esta unidad, porque creo que tiene una antigüedad bastante destacable, ¿no? Bueno, pues aquí estáis en la sede de nuestro humilde museo. Tenemos todos los documentos históricos del nacimiento de la unidad desde 1875, que son documentos que se han obtenido a través del Archivo Municipal del Legado Histórico. Y aunque hay fuentes que corroboran y acreditan la existencia de la unidad como elemento de utilización del caballo en materia policial desde las guerras napoleónicas, en torno al 1808, 1810, 12, todavía no existía esa cultura de ir haciendo un poco de amasijo de historia, ¿no?
Entonces, a lo largo de estas vitrinas vais a poder ver cómo tenemos algunos documentos que hemos rescatado del archivo municipal, donde se pueden observar las primeras partidas presupuestarias de aquellos años para dotación de caballería, de elementos de caballería, montura, etcétera, etcétera. Pues si te parece, las vamos viendo, nos vas contando y enseñando alguna curiosidad que tengas por aquí. Os cuento la parte que probablemente tenga más solera, que es la parte de los alguacilillos. La parte de los alguacilillos data pues de una tradición histórica del mundo del toro y donde se necesitaba pues por parte de los gobernadores municipales se necesitaba una figura que estuviera controlando el coso, tanto la entrega de llaves como la parte del despeje de la plaza y la apertura. Aquí conservamos esta tradición con el traje característico desde 1604, una tradición que además somos los únicos policías de toda España que mantenemos la tradición de alguaciles en la Plaza de Toros. En la parte superior, más zona intermedia, tenéis algunos actos de representación de caballería, en este caso tenéis en la parte central el homenaje que se hizo con motivo del 175 aniversario de los estudios de veterinaria en Córdoba. A la derecha tenéis la salida del Rocío, en la que igualmente colaboramos, como veis también con nuestros guiones y banderines en la parte superior, los actos de San Antón en Sevilla. Aquí ya entramos en materia de orden público, algunas actuaciones que hemos tenido en control policial, control de masa. Aquí tenemos ya la zona, bueno, pues más de trofeos y congratulaciones de instituciones públicas y privadas, tanto Córdoba Ecuestre como los compañeros de Policía Nacional, como Guardia Civil o la Asociación Internacional de la Policía, incluso el presidente del Consejo Social de la Universidad también. Muchísima historia de cada uno de los compañeros de otras fuerzas y cuerpos de seguridad. Estamos viendo aquí un montón de Sí, son emblemas de parches distintos. que habitualmente por cultura policial pues entre nosotros nos intercambiamos como gesto de amistad y de compañerismo. Entonces, pues los compañeros que patrullan siempre llevan algunos de los nuestros, alguna placa nuestra de velcro ya en desuso y lo que hacemos es que la intercambiamos. Aquí tenéis en la parte central la historia de la sección montada en aquel momento así denominada, la evolución lógicamente del cuerpo nos lleva hoy a desempeñar otras funciones infinitamente más operativas, por eso la denominación también de unidad especial en su configuración, en sus herramientas, en sus actuaciones y luego también en sus responsabilidades. ¿Qué funciones desempeña la unidad especial? Ya has comentado antes brevemente algunas. Bueno, pues tenemos tres grandes abanicos. El primero de ellos es el que menos tiempo nos ocupa, que es el representativo. Representativo, cabalgata de Reyes Magos, actuaciones específicas de cartero real. Antiguamente se hacía también la apertura de la carrera oficial en Semana Santa. Igualmente se hacen actos de representación en Sevilla, actos de representación también en las actuaciones de romería, etcétera, etcétera. Esos son, digamos, la representación guión protocolo. Luego tenemos actividades preventivas, guión asistenciales, guión rescate, localización de personas desaparecidas. Tenemos una serranía tremendamente amplia, una superficie muy extensa a efectos de vigilancia y por donde pasa un caballo pasa una persona, pero la versatilidad que nos da el caballo no la tiene ningún vehículo policial. La capacidad que requiere la gente y la capacidad que requiere el caballo también son importantes a la hora de valorarlo, sobre todo porque no deja de ser una especialidad que requiere condiciones físicas especiales, también concretas, y sobre todo también un conocimiento y un hermanamiento con ese animal y de orden público que, bueno, pues tenéis ahí algunas de las imágenes de los partidos declarados de alto riesgo, actuaciones con grandes masas, control de personas, embolsamiento, encauzamiento. Son actividades preventivas que funcionan muy bien en la vía pública y que eliminan sobre todo un enfrentamiento en caso de violencia. Por una razón, un policía a caballo vale por 10. La prevención, la lesionología policial la reduce, Claro. pues como imagináis, a un nivel prácticamente a cero, ¿no? El impacto que tiene el caballo y un jinete a caballo evita cualquier tipo de intento de agresión, que puede producirse, claro, pero si se produce también es mucho más fácil de controlar. Seguimos viendo un poco porque aquí veo que tenéis algunos documentos que son bastante antiguos, ¿no? Cuéntanos así algunos en concreto que puedas destacar. Bueno, es difícil decidirse por alguno, ¿no? Si vemos los legajos municipales, vemos que hay un documento especialmente relevante, que es el de Francisco de Paula Portocarrero, que era el alcalde corregidor en 1850, que ya hablaba de los mozos encargados de las faenas y de la utilización de las caballerías, cómo debían circular las caballerías por las vías de Córdoba. Desde el punto de vista institucional de creación de la unidad, ha habido otros documentos que también serían especialmente destacables. Por ejemplo, en la generación o la compra de capotes específicos con los elementos de caballería o
el expediente de creación de la unidad, que aparece formalmente con una declaración específica de adquisición para caballería de 4 caballos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hemos tenido luego acceso a otras informaciones que nos han llegado desde el punto de vista documental también, como por ejemplo puede ser este documento, ya 1950, participación de la unidad en las actuaciones de Semana Santa, como apertura y cierre, o las primeras facturas, que las tenéis también a la derecha, sobre la compra de material específicamente. Y estoy viendo por aquí también que tenéis 2 trajes, este Sí. es de alguaciles, que ya has comentado la función que tiene o tenía la unidad. Cuéntanos un poquito más sobre estos trajes y estas monturas que nos encontramos por aquí. Bueno, pues este traje es el traje de nacimiento del siglo XVII. Es un traje que nació por encomienda de la época medieval, como vestigio medieval, y pues prácticamente nosotros lo hemos conservado, por no decir al 100%, salvo lógicamente el remate del lazo con la bandera, pues prácticamente lo hemos mantenido incólume. En aquellos años, los alcaldes mayores, que era como se denominaban por aquel entonces, tenían que despejar la plaza y no lo querían hacer ellos como autoridades. Al igual que hoy existe la presidencia de la Plaza de Toros y el delegado, a los que nosotros recibimos instrucciones, pues en aquellos años era así. 1604, casi nada. Madre mía, pues tiene mucha historia. Y por aquí encontramos otro, que este creo que ya lo comentamos en el vídeo de la cabalgata de Reyes. Este es el típico traje de gran gala, con el gorro de pluma y el casco metálico. Es un traje típicamente militar, que de hecho se puede ver hoy pues prácticamente en todos los uniformes de gala. No dista mucho entre el uniforme militar de antaño y del que hay ahora. Ha evolucionado ligeramente, buscando también los tonos característicos de la bandera de la ciudad, ese color granate característico. Las hombreras y las bocamangas son igualmente similares, con la graduación de cada uno de los policías que la vistan, y las cordoneras pues igualmente se han mantenido. Este traje era el traje prototípico de los años 1800 y se ha mantenido pues prácticamente con muy ligera modificación. Y aquí tenéis pues también otro de los grandes vestigios, una de las sillas que hemos tenido pues con una antigüedad aproximada entre 200 y 250 años. Una de las sillas que además se utilizaba, tenéis aquí todavía los bolines, la utilizábamos para los alguaciles. Ahora mismo está en desuso, como veis, y la tenemos en museo simplemente para que se vea pues la situación del vestigio histórico y de la cantidad de personas y de compañeros que han debido sentarse aquí. Sin duda son auténticas joyas y, por supuesto, como decimos, la unidad de caballería son personas y también la forman esos caballos que son imprescindibles y sin los cuales pues no existiría esta unidad. Sí. Y estoy viendo por ahí, si quieres coméntanos lo que entiendo que son los nombres, ¿no?, de caballos que han sido importantes para esta unidad. Sí, aquí tenemos, bueno, no los tenemos todos porque ha habido mucha dificultad para recuperar las placas que luego veremos a lo largo del pasillo de la cuadra con la denominación de cada uno de los actuales caballos que tenemos, pero estos han sido los caballos más representativos, los caballos que marcaron una diferencia. Por nuestras manos han pasado muchos caballos, ¿no? Pero todos nos dejan la misma huella. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que estos caballos estuvieron en un momento en el que fue muy difícil dar un salto evolutivo en la unidad, y con estos caballos se generó esa riqueza de decir, oye, estos caballos los tenemos en el alma, ¿no? De hecho, aquí tenemos a Extremoso, que fue precisamente el caballo con el que yo empecé a trabajar recién llegado a la unidad en el año 2004, y que era un caballo con un temperamento increíble, fuerte, valiente, morfológicamente precioso, un caballo maravilloso. Sin duda, gracias a ellos, pues también es posible tener hoy en día y que siga en funcionamiento y en plena facultad en la Unidad Especial de Caballería. Sí. Bueno, Enrique, yo tengo mucha curiosidad porque nos presentes a los caballos, ya sabes que son mi debilidad y estoy segura de que la gente que nos ve está deseando verlos. Cuéntanos quiénes son, cuántos caballos tenéis, un poquito háblanos sobre ellos. Bueno, pues desde el punto de vista más cariñoso, para acercarte un poco cuál es nuestra relación con ellos, nosotros entre nosotros lo llamamos los niños. De modo que cada vez que por la mañana estamos en el briefing, despachamos, la primera pregunta con el instructor es comprobar el estado del animal,
y muchas veces hacemos, oye, ¿tenemos alguna incidencia con los niños? Está todo genial, ¿no? Pues estupendo. Pues imagínate, son nuestra vida, ¿no? Al final terminamos generando con ellos un vínculo permanente de por vida. Pasáis muchas horas con ellos Sí, y a lo largo del día. sufrimos con ellos cuando no los vemos que están Claro. en plenitud de sus facultades. Un caballo que por la mañana tiene algún gesto raro, cuando le abres el box o te hace un gesto raro con la cara, ya dices, algo hay. Claro. Algún tipo de daño tiene, algún dolor tiene, no reacciona bien, no es curioso. Los caballos por naturaleza todos son curiosos. Entonces cuando te acercas a ellos y ellos no te quitan la cara, no te huelen, no tienen ningún tipo de conducta social que sea aceptable, algo hay, algo le está pasando al animal. Porque ¿cuántos tenéis ahora mismo en la unidad? Nosotros tenemos 10 caballos ahora mismo y vamos a adquirir otros 3 de manera inmediata. Queremos empezar también a renovar nuestra cuadra y para eso vamos a dar entrada a 3 potros de 3 años, 3 años, 3 años y algo. Porque a partir de qué edad, bueno, entiendo que entran como potros, en este caso, normalmente suelen entrar como potros. Suelen entrar como potros y lo ideal es que entren como potros, pero a veces no encontramos morfológicamente el caballo que queremos con la doma que nosotros queremos o con el perfil que nosotros queremos. Estos caballos necesitan un equilibrio terrible, un equilibrio que sea morfológicamente de alzada bueno, que esté bien formado, que no genere ningún tipo de problema en la pisada, que no genere ningún tipo de lesión, que sea de caña robusto, que al mismo tiempo tenga un cuello bonito, que tenga una espalda buena, es decir, es un caballo que, pues, que sea lógicamente resistente para... tiene que tener esas características que son difíciles de encontrar. Luego, el trabajo con la doma, con un potro, es mucho más laborioso, pero luego en la vida del caballo se agradece mucho mejor, porque le vas dando forma a lo que tú quieres que haga y cómo quieres que lo haga. Claro, al final crece en tus manos y lo vas moldeando un poco para que después desempeñe esas funciones. Sí. Enrique, ¿y qué tipo de entrenamiento requieren estos caballos para poder después desempeñar las funciones diarias? Pues requieren un entrenamiento diario. Nosotros tenemos establecido por protocolo laboral todas las mañanas un entrenamiento de técnica policial, donde de 8 a 9 de la mañana todos los policías están trabajando con los 2 instructores y ahí empezamos a trabajar los estímulos que nos vamos a encontrar en la vía pública. Características de estímulos, todas las que queramos, pero lo que es fundamental es que el caballo sea capaz de entrar por convencimiento. Por convencimiento y no por obligación, porque si no, todo eso nos va a generar un rechazo y nos lo va a devolver en el momento más inesperado. De modo que tenemos que convencerlo, hay que transmitirle esa confianza, hay que trabajar también inicialmente con caballos que son más valientes y dejando atrás a los que necesitan esa madrina para que les acompañe. El caso, por ejemplo, de un potro que se está iniciando en la doma policial, pues puede ser uno de los grandes ejemplos. Y luego también tenemos que intentar apoyar a aquellos caballos que sabemos que tienen dificultades. Hay caballos que trabajan muy bien a un lado y hay caballos que no trabajan tan bien a otro. Entonces, toda esa característica la tenemos que conocer e intentar trabajar con ellos para que ese miedo y ese rechazo se vaya eliminando. Luego veremos, bueno, lo estaréis viendo en otro vídeo, en qué consiste un entrenamiento de alta intensidad de la Unidad Especial de Caballería, que la verdad que es muy curioso de ver. Bueno, cuéntanos hasta qué edad un caballo policía sigue ejerciendo sus funciones. ¿Se jubilan estos caballos? Pues bueno, estos caballos se jubilan con nosotros. De hecho, tenemos un caballo con 28 años que prácticamente lo tenemos en una situación pues, de prejubilación, podríamos decir, ¿no? Bueno, 28 años ya... Lo utilizamos pues prácticamente para que él se estire y haga una ligera patrulla por la mañana y muy poco más. Y luego lo que hacemos es que con los caballos que son, pues lógicamente de mayor fortaleza, más jóvenes, pues sí trabajamos con ellos mucho más de diario, ¿no? Los caballos con nosotros se mueren. Nosotros con nuestros caballos es una de las cosas que siempre hemos mantenido. Tendremos que plantearnos en el futuro cómo llevar a cabo esta transición porque claro, con la media de edad de un caballo a nivel policial, normalmente con 20 años ya hay que plantearse seriamente que el caballo no puede seguir trabajando. Más de 20 años un caballo en la policía empieza a tener dificultades. No va a ser precisamente un trabajo de mucha actividad. Hablábamos antes precisamente del carácter de los caballos, ¿no? De ese temperamento, de cómo ellos nos transmiten cómo están ese día. Fíjate lo que te está haciendo Galán, que tiene muchas ganas de llamar tu atención y está deseando de que puedas... Está deseando de ponerse a trabajar. De que puedas toquetearlo, sí. Además está preparado ya y ya sabe lo que le toca y dice, venga, vámonos, que quiero volver. Sobre caballos policía y creen que tienen un carácter muy fuerte, muy difícil y para nada, o sea, todo lo contrario. Yo por lo menos los ratitos que estoy aquí con vosotros lo que estoy viendo, que son caballos súper nobles, muy confiables y muy cariñosos. Tienen que ser caballos sociables porque
precisamente el caballo tiene que estar muy equilibrado y una de las características es que el caballo no transmita violencia al exterior. Claro. De hecho, fijaros hasta qué punto esto es algo tan garantista que nosotros tenemos todas las semanas visitas de los centros escolares. El año pasado pasaron por aquí más de 2.500 niños. 2.500 niños de diversos colegios de Córdoba y de distintas edades. Y una de las cosas que a ellos les llama mucho la atención es poder acercarse, Claro. de tocarles la testera, que los huelan, en fin, que ese contacto con los caballos pues lo tienen aquí. Es una de las características que procuramos también para acercar la unidad a los más pequeños. Preséntanos a quién tenemos por aquí. Pues aquí tenemos a Califa. Califa es uno de los caballos más fuertes que tenemos, con mayor temperamento y un caballo muchas veces difícil. Un caballo que en algunos casos tiene mucha fortaleza, pero en otros casos se asusta fácilmente de algunas otras cosas que todavía no entendemos. Entonces estamos trabajando con él para que él, bueno, coja esa confianza de la que te comentaba antes y sea un caballo pues líder. Es un caballo líder de la cuadra, pero no para todo. Está a medio camino de ser un verdadero líder. Muy bien, porque yo creo que todo el mundo se estará preguntando, que yo también te he hecho esta pregunta en alguna ocasión, cada uno de vosotros, cada una de las personas que forman parte de la unidad, ¿tienen un caballo asignado o vais alternando, vais variando, todos montan a todos los caballos? Antiguamente era así. Todo el mundo tenía su caballo. Eso generaba una perturbación al servicio importante, porque si tú solo trabajas con este caballo, no sabes cómo funcionan el resto de caballos. Y un buen jinete policía tiene que estar en disposición de coger cualquier caballo en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Independientemente de esa exigencia profesional, hay otras condiciones colaterales que debemos analizar: una impactación, un cólico, una cojera, un herraje, y ahora no tenemos otra herramienta. No parece que una institución policial pueda funcionar así. Hay que encontrar el equilibrio entre que cada persona tenga confianza y conozca bien a su caballo, pero a la vez tenga esa capacidad para poder montar o trabajar con cualquier otro, ¿no? Aquí rotan todos los caballos todos los días, de modo que hoy Califa lo tiene asignado Enrique, la semana que viene lo tiene asignado Rafa y la siguiente semana lo tiene asignado Paco, de modo que todos ellos van rotando, igual que con Califa, con Galán, con Galani, con Séneca, con Pizarro, con Gran Capitán, con todos. Estupendo. Todos montan todos los caballos y todos los conocen. Este caballo tiene un miedo a lo mejor en una determinada reacción y otro no. Entonces el jinete tiene que conocer qué caballo de los que él trabaja tiene qué miedo, qué ventajas y qué inconvenientes. A mí es que siempre me gusta recalcarlo y creo que en casi todos los vídeos que al final cada caballo tiene su personalidad, tiene su forma de ser y tenemos que adaptarnos a eso y entenderlo y conocerlo para poder tener un trabajo y un resultado óptimo. No son tan diferentes a nosotros, ¿eh? No, no, no. No mucho son tan menos. Diferentes. Cuéntanos, Enrique, las personas que formáis parte de esta unidad especial, ¿recibís algún tipo de formación específica para ello? Tenemos este año 2 cursos de formación, uno de ellos es de técnica policial, que nos va a venir muy bien para poder empezar a competir a nivel autonómico y nacional con otros compañeros de policía de unidades de caballería, en carruseles y en exposiciones. Y también tenemos otro curso de perfeccionamiento en materia de orden público y control de masa, que estamos viendo la viabilidad de llevarlo a cabo con una serie de prácticas externas con compañeros de Policía Nacional, en un gran partido o en alguna situación especialmente estresante. Muy bien, porque ¿cuáles son los grandes retos de pertenecer a esta unidad? Bueno, pues el gran reto principalmente es que cuando no estemos ninguno de nosotros aquí, esto funcione mejor que lo estamos haciendo nosotros, ¿no? El principal reto es que la unidad siga evolucionando, que estemos en disposición de dejarle un legado a los compañeros que vengan en el futuro muy maduro y con una hoja de ruta muy bien definida, que no les genere ningún tipo de incertidumbre ni tampoco ningún problema para seguir ampliando las líneas de intervención que ahora mismo tenemos y bueno, y mantener el grupo humano, que esto se convierte en una familia. Con mis compañeros en realidad no se convierten simplemente en compañeros, son mucho más, ¿no? Sobre todo cuando tienes que descolgar el teléfono y decir, señores, que tenemos que movernos mañana y la gente viene mañana como si se lo hubieras dicho hace un año, ¿sabes? Con previsión. Ese es uno de los grandes retos. Bueno, ¿y a quién tenemos por aquí? Lucano. Yo creo que estás deseando que lo presentemos. Sí, Lucano es uno de los grandes caballos que tenemos aquí. Es uno de los que además tiene mayor alzada. Este caballo además fue criado entre las manos del instructor de Paco Ariza, que lo domó él, y ha sido siempre pues su niño bonito. Es un caballo precioso, morfológicamente bueno, pues, típico de un puro raza española,
y bueno, un caballo que nos da una prestación también pues magnífica. Con Tiene mucha sus experiencia limitaciones ya. también, sí, mucha experiencia. Este caballo lo sacamos al coso de los califas para que haga el paseillo de los toros y tú no te preocupes que lo hace él solo, no necesita Le llevar a gusta su nadie. trabajo. Para terminar, me gustaría preguntarte, ¿tienes alguna anécdota que nos quieras compartir de tu paso, de tu experiencia aquí en la Unidad Especial de Caballería? Todas las caídas son sí o sí anécdotas. Las peores son las que no sufres aquí, esas no pasa nada. Pero las que sufres en vía pública son un verdadero problema. Porque claro, te genera mucha preocupación, mucha ansiedad, la gente se preocupa, que es algo, y luego es algo absolutamente natural, ¿no? Anécdotas en caída en vía pública tengo algunas, sí, sí. ¿Alguna especialmente Algunas, sí. que recuerdes con Pues, cariño? pues recuerdo una que fue hace 2 años cuando fuimos a la salida del Rocío, que estaba lloviendo y justamente en el paseo de la Ribera mi caballo resbaló de las manos y también de los pies. Y bueno, se quedó como imagináis, ¿no? Abierto totalmente. Como si fuera una maravilla. Lo gracioso fue, me iba a bajar de la montura para ayudar a levantarse y automáticamente él se rehizo, se levantó solo y vamos. Esa fue graciosa. Luego no he tenido tanta suerte en otras, ¿no? En otras sí he tenido que sufrir algún daño. Claro. Y aquí también en la pista hemos tenido algún que otro sustillo. Pues bueno, pues caballos que te echan el pulso, que tienes que domarlo un poquito más, estímulos con, bueno, con lo que hacemos en los entrenamientos aquí, que muchas veces también tenemos caídas, pero sí, son cosas normales. ¿Qué es lo que más disfrutas de este trabajo? Porque al final creo que el hecho de tener un trabajo que está relacionado con caballos no es para todo el mundo. A ti particularmente, ¿qué es lo que más te gusta de tu día a día? Bueno, esto es una vocación. Esto no forma parte de un trabajo, de la característica de un trabajo. Esto es una vocación y de esto haces tu forma de vida. Entonces, tus compañeros son tu familia, tu gente es la gente que te va a ayudar cuando tengas algún problema, tus caballos son tus niños y los cuidas como niños que son. Y bueno, es que no tiene parangón. No hay ninguna unidad policial comparable con esta. Ninguna. Y a mí siempre me gusta como ir terminando con la misma pregunta cada vez que entrevisto a un profesional que está relacionado con el mundo ecuestre, es si hay alguna de las personas que no esté viendo que quiere formar parte de la Unidad Especial de Caballería o que quiere formarse para poder entrar, ¿qué le diría? Bueno, pues lo primero, estudiar y estudiar. Mucho y mucho. Lo segundo, una vez que ya acceda a la condición de policía a través de la superación de oposiciones, pues tener una buena formación ecuestre y presentarse al concurso que hay de destino y poder acceder a ello pues con los procedimientos que tenemos. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Enrique. Vamos ahora a ver salir a la unidad que se van a patrullar. Muchísimas gracias por habernos acogido aquí en vuestras instalaciones. Muchas gracias a vosotros. Aquí tenéis vuestra casa, que es la de todos los españoles. A vosotros si os ha gustado no olvidéis suscribiros al canal, darle a me gusta y no olvidéis que tenéis más vídeos con la Unidad Especial de Caballería que os los voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Hasta entonces, cuidaros mucho vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao! Hasta luego.